Bueno, yo creo que hay que recordar primero toda la alegría, todo el entusiasmo que despertó el anuncio y la realización de la visita del Papa Francisco a nuestra patria. Fueron millones de personas las que directamente se pudieron asomar a las vías, a las plazas, a los lugares donde él estuvo, que lo pudieron ver físicamente, pero son incontables los que pudieron verlo a través de las ventanas de los medios de comunicación. Está vivo ese recuerdo, ese entusiasmo, esa alegría que despertó el Papa en nuestro país. ¿Qué podemos nosotros decir que queda como fruto de ese grande entusiasmo, de ese primer encuentro del Papa con nuestro México? No debemos olvidar, aclaro, que el Papa se dirigió a muchísimos sectores. Por ejemplo, se dirigió a las familias, se dirigió al mundo indígena, se dirigió a los jóvenes, al mundo del trabajo, a los presos, a los obispos en particular. O sea, tuvo palabras, tuvo mensajes para todos los sectores más importantes de nuestro país, comenzando también por nuestros gobernantes. De tal manera que cada uno de estos sectores pudiéramos como revisarnos qué nos dejó lo que el Papa nos expresó en su visita a nuestro país. Me voy a centrar a lo que nos dijo a nosotros los obispos. Se darán cuenta que nos habló larga, ampliamente, en un mensaje muy hermoso, muy bien estructurado, en la Catedral de México. Muchos medios interpretaron ese mensaje del Papa como un regaño, como un fuerte regaño a nosotros los obispos. Nosotros en ningún momento lo tomamos así. Al contrario, lo tomamos como una palabra de grande estímulo y aliento a la misión que tenemos nosotros y a la grande responsabilidad que tenemos como cabezas de las iglesias particulares. Tanto es así que después leímos, releímos, meditamos el documento y independientemente de los puntos más particulares, tomamos, por así decir, el desafío global que él nos propone en ese mensaje, que necesitamos como obispos un proyecto serio, consistente, de pastoral, que incluya todas las realidades de nuestra patria, pero principalmente aquellas realidades que están haciendo crisis principalmente en los jóvenes. Entonces, tomamos en serio este mensaje que a partir de la siguiente asamblea ya no hicimos lo que está previsto por estatutos, programar los temas de nuestra asamblea para los próximos 3 años, sino que asumimos el compromiso de hacer ese proyecto que el Papa nos pide y lo estamos trabajando y lo llevamos muy aventajado con la participación de todos los obispos, pero ayudados por los vicarios de pastoral de cada obispo, de cada diócesis, trabajado en las provincias, trabajado en el Consejo Permanente y trabajado en la Asamblea Plenaria. El Papa es testigo de esto porque cada vez que nos reunimos los obispos, le mandamos un mensaje al Papa al iniciar nuestra asamblea, diciéndole cuál es el tema que nos reúne. Entonces el Papa sabe que estamos ocupados, entusiasmados por hacer ese proyecto. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo ese proyecto, teniendo como horizonte el 2031, que es ese aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y el 2033 como aniversario de la redención, teniendo ese horizonte, al mismo tiempo que estamos haciendo ese proyecto, no dejamos de implementar los programas que ya tenemos y que los asumen cada una de las comisiones episcopales, ¿no? Y tratando de inserirnos en las diócesis, ¿no? Eso es lo que principalmente siento que nos ha dejado la visita del Papa y nos ha motivado fuertemente. Bueno, recordarán que el Papa vino en febrero y recordarán que en mayo nuestro presidente presentó un paquete de reformas constitucionales que tienen que ver con aquello que es la esencia de la vida de la Iglesia y de la sociedad, el matrimonio, la familia, etc. Y ustedes recordarán cómo esto despertó
pues un grande interés, una gran preocupación en la sociedad que nosotros como pastores respaldamos. La iniciativa vino de los padres de familia, de muchos grupos, y nosotros respaldamos esa actividad de reaccionar ante un proyecto de reforma sobre temas tan cruciales como es el matrimonio y la familia. Y también ya supimos cómo culminó, no hasta el momento no procedió ese proyecto de reforma. Como ese tema que ha tocado, vamos a decir, a un gran sector de la sociedad, ha habido otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía familiar, ¿no? Por ejemplo, el alza de la gasolina, que ha sido pues un detonante de mucha inconformidad, pero no solo por el alza de la gasolina, sino todo lo que ha venido dándose en nuestro México, que ofende y que enoja mucho a la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a la falta del marco jurídico legal, el cumplimiento de la ley, a la corrupción, a la impunidad, al desvío de muchos recursos por parte de servidores públicos que no llegan a su destino. Todo esto ha propiciado en la sociedad una inconformidad y un enojo que ha movilizado muchos ánimos. Añadámosle, más allá de la frontera, pues el haber asumido la presidencia del país vecino, una personalidad que nos está acarreando muchos interrogantes y muchas preocupaciones y ocupaciones, no solo a México, sino al mundo. Pero por lo que toca a nosotros, sí nos preocupa, por ejemplo, el tema de los migrantes, el tema de la deportación de tantos hermanos nuestros, el tema del muro. Y en todo eso la Iglesia ha estado muy activa desde su trinchera, desde lo que le toca hacer. Esta semana se llevó a cabo en la frontera una reunión de todos los obispos de la frontera de México y de la frontera de Estados Unidos, precisamente para ver qué se va a hacer ante estas nuevas medidas que tienen que ver con la migración y que tienen que ver con la deportación, ¿verdad? Entonces, la Iglesia en eso ha estado. Directamente no, sobre este tema no. Tenemos todos los pronunciamientos que el Papa ha hecho, todos los gestos que ha tenido, por ejemplo, con todos los grupos que están dejando su país para llegar a Europa. O sea, en ese sentido sí tomamos en cuenta lo que el Papa dice, lo que el Papa hace sobre el tema, ¿verdad? Y vibramos con él, nos inspiramos también en él, encontramos la fuerza espiritual también en él como un gran profeta sobre este tema. Pero directamente no. Lo único que sí hemos buscado, y está por realizarse, un encuentro entre el Consejo de Presidencia de la Conferencia de los Estados Unidos y el Consejo de Presidencia de los Obispos de México. Ya tenemos fecha para reunirnos a finales de junio, si Dios quiere. Bueno, no hay que olvidar que yo soy originario de Jalisco, soy jalisciense, soy sacerdotalmente nacido y ordenado en una diócesis de Jalisco que es Autlán, y en parte, también por ser de la diócesis de Autlán, en parte recibí mi formación aquí en el Seminario de Guadalajara, de tal manera que esta diócesis no me ha sido del todo ajena o desconocida. Tengo que reconocer que yo tenía 20 años fuera de Jalisco, y pues las cosas han cambiado mucho en muchos sentidos, y pues sí, me encuentro con la sorpresa, ¿no?, de todos esos cambios. Además, es una iglesia que se proyecta ante las diócesis de México como una iglesia muy rica en vida cristiana, frutos de vida cristiana,
muy rica en religiosidad, sobre todo la religiosidad mariana, muy amante de la familia, de la vida de familia y del proyecto de familia, muy amante de las vocaciones, está el testimonio y la herencia de los mártires, o sea, es una iglesia muy rica. Es una iglesia de un gran volumen por el número de sacerdotes, de seminaristas, de parroquias, etcétera. Así la encontré, con esa vitalidad que se espera de una iglesia con esas características. Pero desde algún aspecto para mí completamente desconocida, porque yo nunca fui responsable, miembro directamente de esta iglesia. Entonces he entrado desde que llegué en un proceso primero de conocer a fondo esta iglesia, de ratificar y confirmar lo que ya dije, pero también de descubrir que otros aspectos pueden crecer, pueden tomar otros dinamismos, pueden integrarse más personas al proceso de evangelización. Que esa riqueza que tiene la Iglesia de Guadalajara, vamos a decir, en la vida laical, son muchísimos los hombres y mujeres que han trabajado por su formación en la fe, por su formación y su compromiso cristiano, están muy inquietos de participar en la vida pastoral de la iglesia a nivel de parroquia, a nivel de decanatos, a nivel de diócesis. Entonces es una fuerza muy significativa. La vida sacerdotal comparado con otras diócesis, es un presbiterio muy numeroso, muy bien formado, de un gran espíritu. La vida religiosa, la vida consagrada, hay presencia de muchos institutos, de muchas comunidades, de muchos carismas en la vida consagrada. Hay muchísimos presentes aquí en nuestra diócesis. El reto para mí es cómo conjuntar, cómo hacer que toda esa fuerza, esa vitalidad, camine hacia una dirección que está marcada por el magisterio de la Iglesia en este momento, por el magisterio del Papa Francisco, con la nueva evangelización, con la misión permanente, con la renovación de la vida cristiana y de las estructuras más acordes al espíritu del Evangelio. Cómo llevar toda esa riqueza hacia una dirección. Porque si no se logra eso, es obvio que cada uno va a buscar hacer, con la mejor de las intenciones y con buen espíritu, hacer lo que le parece a cada quien, ¿verdad? Y entonces se pierden muchas posibilidades de hacer una iglesia más pujante, más misionera, más atenta a tantos sectores que, como dice el Papa Francisco, viven en la periferia, ¿verdad? Sobre todo en la periferia existencial. Gracias a Dios hay un buen trabajo de pastoral vocacional bien estructurado que viene de atrás de este trabajo, y eso da por fruto pues un buen número de jóvenes que tienen la inquietud de seguir al Señor por el camino del sacerdocio. Siento que ante esa inquietud que es más o menos numerosa, tenemos que hacer un esfuerzo grande como de reconstruir la personalidad de los jóvenes, que clarifiquen de qué se trata, que se asuma de dónde vienen. A veces vienen de familias un poco desintegradas, un poco conflictuadas. A veces los jóvenes quieren ser sacerdotes, pero provienen de ambientes un tanto, pues ya de experiencias fuertes en cuanto a tal vez hasta consumo de ciertos, en fin. Entonces el esfuerzo de discernimiento tiene que ser mayor, y el de reconstruir la personalidad de los jóvenes también tiene que ser mayor. Hay el equipo, hay la competencia, hay el ánimo de hacer ese trabajo,
Sin embargo, yo pienso que muy pronto vamos a comenzar a sentir el efecto de una realidad. Las familias han reducido su número de hijos al mínimo. Tenemos muchas familias con un solo hijo, 2 hijos, y eso también va a reflejarse en el número de los jóvenes que quieran ingresar al seminario. Pero bueno, por lo pronto tenemos muy buen número de seminaristas, un buen equipo que se ha integrado y se está trabajando por responder a lo que la Iglesia pide para los futuros pastores y a lo que los retos del momento también lo exigen. Que busquen clarificar ese deseo, esa inquietud, acercándose a sacerdotes conocidos, su párroco, por ejemplo, acercándose a los preseminarios, a los seminaristas en familia, que es la estructura que ya está bien consolidada, hablando con sus papás, hablando con otros jóvenes que ya van sobre el camino, en fin, clarificar si esa inquietud, ese deseo es auténtico, clarificarlo en el diálogo y en el confrontarse con los que conocen este tema. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, pues que no olvidemos el gran reto que nos dejó el Papa Francisco a todos los sectores. Este es la edición que hizo la Conferencia del Episcopado con todos los mensajes del Papa para cada uno de los sectores. Hay que revisar lo que nos dijo, hay que trabajar en lo que nos asignó, y por lo que toca a la Iglesia de Guadalajara, hay que hacer un esfuerzo todos por vivir lo que es la Iglesia, la comunión y la misión. Y por lo que toca al seminario, pues orar mucho por los seminaristas que ya van en búsqueda de este camino de vocación, y orar mucho por las nuevas vocaciones.